Iniciemos este estudio, esta aportación. Vamos a continuar con nuestra serie de las mujeres de la Biblia. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un grupo de mujeres que difícilmente algunas de ellas podríamos analizarlas de manera aislada, como lo hemos venido haciendo regularmente en nuestra serie de El lado femenino de la Biblia, en nuestra serie de estudio de las mujeres de la Biblia. Entonces, vamos a hablar de las mujeres concubinas mencionadas en la Biblia, y con ello pues vamos a tocar un tema que podría llegar a ser incluso muy controversial. De antemano, como siempre les comento, todo lo que nosotros exponemos, todo lo que nosotros analizamos y todo lo que compartimos con ustedes, pues obviamente tiene como propósito el primeramente exhortarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, a mí en primera persona y en primera instancia, exhortarme, analizarme, porque pues yo creo que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Nadie puede hablar algo que pues no pone en práctica, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues el Eterno nos exhorta a quienes de alguna manera pues tenemos la dicha y la bendición de poder compartir con ustedes los análisis que hacemos de la Escritura. Al final, obviamente, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el ruaj del Eterno para tomar nuestras propias decisiones, para tener nuestras propias conclusiones y para aplicar de la manera adecuada la instrucción que el Eterno nos quiere mostrar para guiar nuestras vidas correctamente. Siempre, cuando analizamos a las mujeres de la Biblia, siempre encontramos comunes denominadores, ¿no? O sea, siempre hablamos de aspectos que, aunque estemos hablando de mujeres que distan entre ellas de muchos años, e incluso pues de nosotras mismas hasta nuestras épocas, pero la verdad es de que la naturaleza del hombre siempre es la misma y nos vemos reflejadas en muchas historias, ¿no? Entonces, vamos a analizar un tema que puede traer una reflexión sobre nosotras y no solamente sobre nosotras como mujeres. Por supuesto que toda la escritura está dirigida para hombres y para mujeres. En el lado femenino de la Biblia, pues lo que tratamos es de rescatar o de más bien de enfocarnos solamente en ese aspecto femenino, solamente en ese aspecto que nos habla directamente a nosotras las mujeres, pero obviamente pues es un complemento que el Eterno permite en su instrucción tanto para hombres como para mujeres. Entonces, vamos a analizar este tema del concubinato en la Biblia. Ustedes que han pasado por algunos grupos, por algunos, pues sí, grupos religiosos, quizás algunas sectas, algunas religiones, qué sé yo. De pronto quizás algunas escucharon acerca de estos aspectos de la escritura que en un futuro, según algunas doctrinas, se podrían restaurar, según estas doctrinas, como lo es el tema del concubinato, ¿no? Hay quienes esperan pues un periodo de reinado en el cual los hombres tengan, pues yo no sé por qué le llaman el privilegio, o no sé por qué le llaman la ventaja, o no sé por qué le llaman el gusto, o no sé cómo le llamen, de tener a más de una mujer a la vez, ¿no? Y que sea legal, que sea algo regulado, que sea algo permitido. Y pues obviamente ya cuando entendemos la escritura, pues sabemos que eso está completamente fuera de lo que el Mesías Yeshua vino a enseñar y a regresar al pueblo de Israel en su mentalidad en la que estaba, ¿no? Hasta esas épocas. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de esta palabra para poder comprender de qué estamos hablando, los términos obviamente bíblicos, la diferencia entre una concubina y una esposa, los aspectos de la repoblación o de la multiplicidad de la cual se sostienen doctrinas que expresan que un hombre puede tener más de una mujer, porque obviamente sabemos que hoy en día también hay grupos religiosos que practican la poligamia y que se toman de algunos versículos bíblicos para poder respaldar esta doctrina, ¿no?
Vamos a hablar de algunas, vamos a mencionar algunas mujeres de la Biblia que la Escritura las califica como concubinas. Vamos a hablar también algo muy interesante sobre esos aspectos modernos que vivimos en la actualidad y que de pronto pensamos y crecemos con la idea de que son normales, de que son permitidos, como lo es, por ejemplo, el noviazgo, y de pronto, si nos ponemos a analizar, podríamos estar comprendiendo con esto que no es algo correcto delante de la Escritura, y vamos a desmenuzarlo por qué. Bueno, el concubinato ha sido un estilo de vida cultural a través de todas las generaciones, desde poco después de la creación del hombre y de la mujer. Y bueno, las últimas aportaciones que hicimos de las mujeres de la Biblia, hablamos justamente de dos mujeres que aceptaron que un hombre las desposara a ambas, ¿verdad? Hablamos de Lamec, hablamos de Adá y Silá, esas dos mujeres que él tomó. Y está el estudio grabado, por supuesto lo pueden encontrar en nuestro canal de iVoox, en donde tenemos a todas las mujeres que hemos analizado de la Biblia. Podrán encontrar ahí, el estudio es de los más recientes. Entonces, pues imagínense cómo desde los inicios de la humanidad, el varón, el hombre, marcó su soberanía sobre la creación. Nos ponen por acá: en Chile había una secta de un pseudoprofeta que no sé cuántas concubinas, tenía muchas concubinas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y así en muchos lados. Por ahí hay un hombre que nos llegaron a comentar, no recuerdo muy bien de qué denominación mesiánica era, o creo que tenía por ahí su traducción de la Biblia, y manipuló la Escritura para que algunos textos parecieran que estaban aludiendo a la poligamia, y para distorsionar los mandamientos o las recomendaciones que se les daba a los varones que quisieran ejercer un liderazgo en las comunidades, que vamos a ver más adelante que en las traducciones que tenemos siempre se habla de que se exhorta que sea un varón con una sola mujer, y este hombre manipuló la Escritura para que dijera que fuera esposo de al menos una sola mujer, no, de al menos una mujer, ¿verdad? Que fuera esposo de al menos una mujer. Entonces, obviamente, pues son distorsiones de las concupiscencias que ya traen estas personas, ¿verdad? Entonces, nada que ver con la Escritura. Los mormones, por ejemplo, también practican la poligamia, y pues muchos grupos que seguramente, y sin mencionar a los que ya de por sí por su cultura lo practican, como la cultura árabe, no estoy segura en qué otras, muchas tribus africanas, por ejemplo, también siguen practicando no solo la poligamia de un hombre que pueda tener varias mujeres, sino ya es a la inversa, o siempre en sus comunidades ha sido a la inversa. Son mujeres que tienen el privilegio, dicen ellas, de poder tener más de un hombre, ¿no? Y que incluso son las que dirigen una comunidad, y que incluso son las gobernantes de una tribu. Es decir, pues obviamente el hombre desde los inicios ha ido distorsionando el plan del Eterno para la humanidad. Entonces, en el principio era el varón el que adquiría a una mujer, y dice Shaul que la mujer fue creada a partir del varón, ¿verdad? Y no el varón a partir de la mujer, pero después de esta creación, al final el varón procede de una mujer. Entonces, ahí nos habla de que obviamente como seres humanos, pues tenemos esta conexión mutua, en la cual pues tiene que haber el respeto mutuo, tiene que haber todo lo que corresponde uno al otro. No puede ser alguien que se subleve, no puede ser alguien que domine y que el otro sea como un siervo o una sierva. Es decir, no es lo que el Eterno diseñó. En el principio era el varón el que, por ejemplo, hacía los negocios importantes para la supervivencia. Era el varón el que se encargaba de fundar ciudades.
Era el varón el que conquistaba tierras. Nunca vemos, aunque dentro de las historias de los diferentes reinos, de las conquistas, aunque siempre hubo mujeres que participaron de diversas maneras, incluso dentro de la guerra, aún así no vemos un reino liderado y completamente dirigido por un ejército femenino. No vemos una conquistadora, aunque yo sé que dentro de la historia han habido mujeres que han jugado ciertos papeles que han permitido ciertas conquistas de ciertos pueblos. No tenemos como una nación gobernada enteramente por mujeres. O sea, si hablamos de conquistas, pues eran los hombres los que iban a la guerra, los que hacían los ejércitos, y obviamente pues esto es algo que desde el principio siempre se ha visto. Ellos eran los que dirigían los reinos, ellos eran los que recibían no solamente la responsabilidad y incluso las consecuencias de todo lo que ocurriera dentro del seno familiar, ¿verdad? Todo lo que ocurriera en una comunidad o incluso en un país. O sea, regularmente eran los varones los que tenían este peso encima de ellos, esta responsabilidad. Nos ponen por acá, hay varias creencias donde pueden tener las mujeres que quieran, y hay varios grupos que practican el matriarcado, así es. Dicen por aquí, yo cuando trabajaba tenía un jefe judío que decía que ellos podían tener varias esposas mientras las pudieran mantener. Hasta me pidió que fuera una de ellas, lo puse en su lugar, ya nada más. Sí, es lo que se dice, ¿no? O sea, mientras puedas mantener, y es su manera de regularlo. Bueno, sabemos y mencionamos que Lamec fue el primer hombre que, vamos a decirlo así, fundó una cultura basada en la poligamia. Y vean, o sea, estamos hablando de apenas las primeras generaciones después de la creación de la tierra, del hombre. Génesis 4:19, ahí tenemos a Lamec que toma a Adá y a Zila. Ya hablamos de ellas, ya hablamos de Lamec. Vayan al estudio, después escúchenlo para que puedan complementar todo lo que comprende este texto. Pero vean cómo aquí tenemos este indicio, ¿verdad? Dicen por aquí, antes ellos conquistaban a una mujer, ahora son las mujeres. Bueno, vamos a ver qué es la palabra, qué significa concubinato. ¿Cuál es la definición de concubinato? Porque a veces pues solamente nos quedamos con que, bueno, concubinato pues es una segunda esposa, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo así se entiende, es una segunda esposa o es una esposa de segunda categoría. Pero vamos a desmenuzar bien para comprender qué vivían estas mujeres, cómo vivían en estas culturas, mujeres que tenían que compartir, así literalmente tenían que compartir un hogar, una familia, un esposo. La palabra concubinato viene del latín concubinatus, se puede traducir como acostarse juntos. Se refiere a uniones informales, pero más o menos permanentes, sin ceremonia nupcial. Esta es una definición que yo extraje de la web. Dicen por aquí, se parece a concepto de los árabes. Puedes tener a las mujeres que puedas mantener y a todas darles por igual, dicen ellos. Entonces, la palabra concubinato quiere decir una relación en la cual puede ser permanente, o incluso, porque esto era algo también que se permitía, puede no ser tan permanente, no tan larga, tan duradera, pero ya con el hecho de que se acuesten juntos, como dice aquí la expresión, la etimología de la palabra concubinatus, eso ya expresa una relación que no tiene que ver con un pacto, que no tiene que ver con un pacto legal, un matrimonio, pero que sí se puede practicar esta unión entre estas dos personas. Entonces, hay algo muy interesante porque analizando yo la etimología de la palabra concubinatus, encontré que tiene una relación muy estrecha con la palabra concupiscencia. Y me quedé pensando, ¿realmente estará relacionada la palabra concubinatus con concupiscencia?
Pues realmente lo está. El concubinato nace del corazón perverso del hombre por satisfacer su carnalidad. La verdad es de que en inicio, si nos basamos a los inicios con Lamec, eso fue lo que sucedió. Obviamente empezó a hacerse algo cultural que después, y lo vamos a ver, le pese a quien le pese, llegó a ser incluso algo necesario y por eso el Eterno lo tuvo que controlar, lo tuvo que regular. Bueno, concubina en hebreo es pilegesh. Pilegesh es la palabra en hebreo para referirse a concubina y es la palabra que van a encontrar en toda la Biblia, o bueno, obviamente hablando del Tanaj, del Antiguo Testamento, y esta palabra significa literalmente concubina o amante. Ajá. Hay una palabra más que solamente se encuentra en el libro de Daniel, que es lejená. Lejená es una palabra caldea y significa, también lo traducen como concubina, pero en arameo se entendía como servidora del templo. Ajá. Y bueno, pues obviamente podríamos nosotros entender con esto que puede tener referencia con la prostitución sagrada, ¿no? Que siempre lo ha habido. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una concubina y una esposa? Y es muy sencillo. La concubina realmente está sometida a la esposa. La esposa es libre. La concubina está bajo una autoridad y la esposa no. La esposa es completamente libre. Y es por esto que cuando Sara le entrega a Abraham a su sierva Hagar, en el texto no vemos la palabra pilegesh al principio, sino vemos Isha, que es la palabra que se usa para referirse a una mujer que se convierte en esposa. Y obviamente esto nos da a entender que Sara no podía entregar a una sierva, a una esclava, para que de ella viniera pues el heredero, ¿no? Entonces ella la convirtió en realidad en esposa de Abraham. Después vienen las desavenencias, las situaciones que pasaron y al final Abraham le dice, está en tus manos, haz lo que tú consideres con ella, y entonces Sara hace uso de su autoridad y es que después exige que sea despedida con su hijo. Pero bueno, vemos estas diferencias entre la concubina y la esposa. La mujer, en realidad, viendo la historia y viendo nuestro papel como seres femeninos en nuestra humanidad, nosotros como mujeres hemos llevado un rol complementario. Gracias a las labores que por naturaleza nosotras, las mujeres, podemos desempeñar y no el hombre, es que podemos, o los varones incluso pueden lograr propósitos como los que citamos hace un momento. Los hombres pueden tener todo lo que requieren para ejercer su poderío, pues con ese complemento que necesitan, que son las mujeres que les den hijos, las mujeres que les críen hijos, las mujeres que atiendan los hogares, y de esta manera siempre se ha creado un equilibrio para que la sociedad funcione correctamente. Entonces, pues realmente esto es algo que pesa mucho en la cultura moderna, sobre todo cuando hablamos de feminismo y dicen, pero es que la mujer tiene que ser simplemente libre y decidir si hace, si no hace, si participa, si no participa, si se casa, si no se casa, si tiene hijos o no, y tiene que tener total libertad. Pero la verdad es de que ambos, hombre y mujer, somos parte de un mismo objetivo. Y que a lo largo del tiempo ha sido la perpetuidad de nuestra especie y todo lo que esto implica. Por ejemplo, la administración de todo lo que una familia logra formar como un patrimonio, el cuidado del patrimonio que después tenía que ser heredado. Imagínense, un hombre trabajaba arduamente durante toda su vida, llegaba a acumular bienes y era importante tener a quien dejarlo. Era muy importante que esos bienes no fueran a terminar en manos extranjeras, en manos extrañas. Era muy importante el linaje y era muy importante que ese linaje continuara con la historia.
Y cuando nos centramos en el pueblo de Israel, estamos hablando de un linaje, una descendencia que era necesaria para que viniera el Mesías. Entonces, llega un momento de la historia en que empieza a ser necesario el aceptar más de una mujer por hombre. En toda la historia hemos visto que abundan más las mujeres que los hombres. Incluso, y platicábamos mi esposo y yo, y la verdad es de que siempre cuando nosotros nos hemos estado relacionando con hermanos en la fe, generalmente son más mujeres. Y eso es algo que yo creo que en muchos lados nosotros lo podemos comprobar. Hay más mujeres que hombres. Entonces, era más rápido formar una ciudad teniendo varios hijos a la vez con distintas mujeres que teniendo hijos al tiempo que biológicamente es posible con una sola. Ajá. Entonces empieza este aspecto de la multiplicidad con el cual la poligamia comenzó a ser algo necesario y algo adoptado, algo que las generaciones después de Lamec empezaron a ver que funcionaba para tener más descendencia más pronto. Y pues obviamente esto implicaba mano de obra, porque entre más hijos pues podían tener más trabajadores para que labraran la tierra, para que administraran todos los bienes, el patrimonio. Siempre en la escritura encontramos que los hijos eran los que se encargaban de pastorear, y tenemos los hijos de Jacob, tenemos a David, ¿verdad? O sea, era algo importante, muy, muy importante lo que eran los hijos. Entonces empezaron los hombres a ver en la poligamia el beneficio de la fecundidad, de la multiplicidad. Vamos a ver algo que, pues investigando, porque de verdad que me tuve que meter hasta aspectos legales del concubinato, y bueno, es que es un tema que da para mucho que hablar, y es un tema interesante porque no está nada desconectado con nuestra actualidad. O sea, ahorita nosotros decimos, ay, pobrecitas mujeres de la Biblia que eran concubinas, qué feo debió haber sido esa época. Y todas, la verdad, pensamos, yo no hubiera querido vivir en esa época en la cual tuviera que pensar, es que mi esposo hoy va a dormir con la segunda esposa o con la concubina. O sea, imagínense, obviamente eso es algo que en nuestro contexto y en nuestra mentalidad contemporánea no cabe. Definitivamente no cabe. Pero hay datos curiosos, interesantes, que nos van a hacer ver que la verdad es de que el concubinato sigue presente en nuestros días. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de algún ejemplo, nada más, un ejemplo de varios que encontré, de cómo en nuestras sociedades no tan alejadas de nuestras épocas, el concubinato ha sido un recurso que se ha tenido que adoptar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay relatos, tanto bíblicos como no bíblicos, que muestran por qué lo vieron como una solución. En el Paraguay se dio una situación y yo creo que aquí las hermanas y hermanos que son de Argentina, de Paraguay, de Brasil, no recuerdo qué otros países participaron, pero no me van a dejar mentir de este hecho, que fue por ahí del año 1800, no recuerdo si fue 1896 o 1856, no lo anoté, pero por ahí. Bueno, en Paraguay se dio una situación muy particular que acentuó el hecho del llamado macho latino. Varias guerras desangraron el país, especialmente las de la Triple Alianza y del Chaco. Se maneja la estadística, y esto es algo que en lo que difieren algunos con respecto a las cifras, pero algunos manejan la cifra de 700,000 hombres que murieron, dejando el país con miles de viudas y a la vez solteras que no tendrían ocasión de hallar a su futuro esposo por la escasez de varones. Se produce entonces un periodo conocido como la repoblación, en el que existió una ley no escrita que permitía a un hombre
tener una cantidad de hijos, una gran cantidad de hijos con una gran cantidad de mujeres. Entonces, se consideró que el país perdió un 60% de sus habitantes, cifra que llegaría entre el 80 y el 90% de la población masculina, según algunas fuentes. Entonces, imagínense este caso, y en cualquier caso, este volumen de mortandad la convierte en uno de los conflictos más destructivos de la historia contemporánea. Algunos incluso hablan de que quedó una correspondencia entre 4 mujeres por cada hombre, por lo que se recurrió a prácticas como permitir esta situación de la poligamia. Ok. El caso de Abraham fue Sara quien le dio a su concubina, ella tomó la decisión porque Sara era estéril. Ajá. Bueno, entonces imagínense situaciones como esta, ¿no? Que han vivido pues muchas generaciones, que han vivido muchos pueblos. Siempre, obviamente, aunque esto de alguna manera era permitido, de alguna manera regulado, siempre se han cometido muchas infamias de parte de hombres que no tienen sentido común, hombres sin razón, hombres sin respeto hacia las mujeres, hasta el punto en el que obviamente en algunas sociedades las mujeres fueron denigradas y fueron tomadas por objetos reproductivos o de satisfacción carnal. O sea, esto es algo que sí ha existido y que sigue existiendo hasta nuestros días. Mujeres que eran tomadas y que luego eran desechadas. ¿Y qué pasaba? Pues no tenían posibilidad de ningún futuro. Eran mujeres que una vez que ya habían sido, por ejemplo, abusadas, ya ningún hombre las iba a querer desposar. Entonces, fue por esto que era necesario que en algún momento esta práctica tuviese algún tipo de regulación. ¿Para qué? Para que la mujer fuera protegida. Yo sé que esto no es algo que nos gusta escuchar, yo sé que causa un shock en que dices, es que ¿cómo vas a regular la poligamia en vez de prohibirla? La verdad es de que aunque se le prohibiera, el hombre lo iba a seguir haciendo. Hoy en día, por ejemplo, aquí en México, la poligamia está prohibida, pero aún así, pues vemos a hombres que tienen más de una mujer y vemos a mujeres que tienen a más de un hombre en sus vidas. Entonces, esto es algo que de una manera u otra, por ejemplo, en Roma, se hacía uso del concubinato a escondidas. Entonces, es algo que el hombre siempre iba a hacer. Aquí el problema era que la mujer no quedara sin esposo, que no quedara sin descendencia, que tuviera asegurado su sustento, que fuera parte de la fundación de un linaje, que tuviera hijos que le sustentaran en su vejez y que tuviera la garantía muy importante de no ser desechada por otra mujer. Porque eso es algo que también pasaba. Hombres que desechaban a sus mujeres por otras, que desechaban a la mujer de su pacto por otras mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Era mejor que mantuviera o que continuara con su primera esposa y que añadiera a otras mujeres a las cuales también les diera ciertos privilegios, ciertos beneficios, pero sin disminuir a la primera, ¿no? Si el Eterno ya había dado el mandamiento de no cometerás adulterio, porque algunos se lo permitían. Por ejemplo, David. Bueno, aquí estamos hablando de que el concubinato no es adulterio. O sea, la verdad es de que el adulterio es un hombre que toma a una mujer que ya tiene otro hombre o que ya tiene un esposo, ¿sí? Eso es adulterio. O sea, aquí pues sí es importante y por eso les digo, yo sé que nos causa un shock, yo sé que decimos, pero es que ¿cómo es posible? Y sí, pero es que bíblicamente e históricamente es la realidad. El adulterio era que un hombre tomara a una mujer que ya tenía un hombre, ¿sí? Pero un hombre que tomara a una mujer libre de compromiso o libre de esposo, podía también tomar a otra mujer que a su vez también fuera libre de compromiso o de esposo. Ajá. Entonces es algo que, y obviamente, y lo vamos a ver un poco más adelante, obviamente a pesar de que la poligamia no era adulterio y la poligamia estaba regulada, obviamente, como lo ponen por aquí,
había consecuencias. Ajá. O sea, hubo consecuencias y en todas las familias polígamas que vemos en la Biblia hubo consecuencias de todo tipo e incluso, por ejemplo, el mismo David estuvo a punto de que sus hijos quisieran usurpar su trono. O sea, siempre, y se lo dijeron, ¿verdad? La espada no se apartará de tu casa. Entonces, vamos a ver cuáles eran estas regulaciones que el Eterno determinó para garantizar que la mujer fuera protegida en este tipo de casos de poligamia. Y sí, obviamente, como recuerdan por aquí mi hermano, David no solamente sí cometió adulterio porque tomó a una mujer que estaba en pacto con un hombre, y eso sí fue obviamente adulterio. Además de eso cometió un asesinato, o sea, fue un doble crimen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no vemos que sucediera eso cuando tomó a Abigail. Abigail no la tomó sino hasta que Nabal murió y así todas las demás. Bueno, vamos a ver Éxodo 21:7. Dice, si un hombre vende a su hija por esclava, y bueno, esto es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible que, imagínense, ¿no? ¿Cómo es posible? No, creo que, bueno, aquí están poniendo en el chat, sí, primero se unió con Betsabé y ya después que quedó ya embarazada fue que mandó matar a Urías. ¿Cómo es posible que una mujer, una hija, pueda ser tratada como un objeto y fuera vendida como esclava, ¿no? Si un hombre vende a su hija por esclava, dice aquí en Éxodo 21:7, pues uno piensa, es que ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cómo va a ser posible que a las mujeres se les trate como un objeto? ¿Cómo va a ser posible que las mujeres fuesen vendidas? Esto es algo que obviamente en nuestra actualidad, en nuestro contexto, en nuestra cultura, no cabe y definitivamente no es lo que el Eterno quisiera, ¿no? Pero incluso en nuestra actualidad vemos diferentes tipos de esclavitud también. Pero bueno, dice, esta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos, si no agrada a su señor que la había destinado para sí, éste permitirá su rescate y no podrá venderla a gente extraña tratándola con engaño. Si la destina para su hijo, le dará el mismo trato que a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no le disminuirá a la primera la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. Y si no le da estas tres cosas, ella podrá salirse de balde sin pagar rescate. Sí, si los dos son casados es adulterio. Y obviamente, si un hombre, aunque tuviera una mujer, toma otra, pero esa mujer está libre, no es considerado adulterio, sino poligamia. Bueno, vemos aquí en esta ley, en Éxodo 21:10, si toma otra mujer, no le disminuirá a la primera la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. Vean cómo el Eterno piensa en el bienestar de las mujeres que eran tomadas como segundas esposas. O incluso piensa en el bienestar de las mujeres que habían sido tomadas primero como esposas, para que ese hombre que decidía añadir mujeres a su harén, a su casa, pues no ocurriera que alguna de ellas se quedara sin el sustento o sin lo más básico, ¿no? Dice aquí, no disminuirá ni la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. ¿Qué es esto? Pues obviamente la unión marital por causa de la descendencia. Después tenemos Deuteronomio 24:1 y bueno, quiero recordarles aquí, quieren extenderse un poco más y en detalle lo que estamos leyendo de Éxodo, de Deuteronomio y de otras citas que vamos a estar mencionando, vayan a la página www.cielosnuevosytierranueva.org. En la sección de estudios generales, ahí van a encontrar los comentarios de toda la Biblia para que puedan profundizar un poquito más. Ahorita, pues solamente estamos tomando lo que corresponde con el
el tema que estamos abordando. Bueno, tenemos Deuteronomio 24:1, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después de salir y marcharse de casa de éste, se casa con otro hombre, y luego este otro hombre le cobra aversión, le redacta un libelo de repudio, le pone en su mano y la despide de su casa, o bien, si llega a morir este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura, pues sería una abominación a los ojos del Eterno, y tú no debes hacer pecar a la tierra que el Eterno tu Elohim te da en herencia. Entonces, pues imagínense nada más todo lo que pasaba, porque yo supongo que estas cosas estaban sucediendo, por lo tanto el Eterno empieza a regular y dice, a ver, tú no puedes despedir a una mujer nomás porque sí, pero si estás encontrando algo que es desagradable, que incluso dentro de la palabra hebrea, que hable de alguna impureza por la cual incluso un segundo hombre pudiese repudiarla o pudiese darle de divorcio, entonces obviamente no la vas a dejar pues ir y después la vas a volver a tomar. O sea, el Eterno empieza a poner orden en estas situaciones, y obviamente aquí se entiende de un hombre que se desposa con una mujer. Recordemos que el proceso de desposorio entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pues incluía primeramente un contrato matrimonial para después consumar la unión con la unión sexual, ¿no? Con la vida marital. Y si en ese inter, entre el pacto y la unión, había una situación en la cual ella llegara a incurrir en algún pecado, que tuviera alguna, incluso que perdiera su virginidad, por ejemplo, entonces el hombre que la había desposado podía darle carta de repudio y dejarla ir para que ella entonces se una con otro hombre, pero ya no podía volver con el primero. Bueno, quieren profundizar, ahí en la página van a encontrar este tema, esta extensión de este estudio. Ahorita vamos a hablar más adelante acerca de la unión fuera del matrimonio y todo eso. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, el Eterno lo que pretende es que la mujer no sea denigrada ni tratada como un objeto, ¿sí? No era lo que el Eterno quería y no permitiría que esto sucediera. Por eso vemos que en Deuteronomio, ahí mismo en el capítulo 24, pero en el verso 5, fíjense qué interesante esto, porque justamente este es uno de los versículos, gracias que ya pusieron por aquí en el chat el enlace directo para los estudios, para que lo guarden y puedan escuchar después los estudios correspondientes a las citas que estamos mencionando. Es muy importante porque aquí es uno de los versículos que nos aclaran o nos dejan ver que el Eterno efectivamente estaba pensando en el bienestar de una mujer. Dice, si un hombre, Deuteronomio 24:5, si un hombre está recién casado, no saldrá a campaña ni se le impondrá compromiso alguno. Quedará exento en su casa durante un año para recrear a la mujer que ha tomado. Y bueno, obviamente es algo que nosotros entendemos aquí, que se refiere a la procreación, ¿verdad? O sea, durante un año, periodo de tiempo en el cual los hombres no salían a la guerra, dice aquí en esta versión que estoy usando, no saldrá campaña, y dice para recrear o para deleitarse con la mujer que ha tomado, para disfrutar de la unión, y es algo que vemos en la Biblia, y es algo que tiene que decirse, porque de pronto, y sobre todo dentro de grupos, pues muy, ¿cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, los que están muy basados en judaísmos muy extremos y todo esto, que hablan que la Biblia nomás toma a la mujer como objeto sexual, o más bien como un objeto de reproducción. O en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Hace siglos se pensaba que la mujer solamente era creada para tener hijos y no habría por qué el placer, por ejemplo, pues era malo, era demoníaco. Una mujer
que llegaba al placer, pues era una mujer endemoniada y pues obviamente entendemos cómo incluso la ciencia nos confirma que la recreación entre el hombre y la mujer hacen posible una concepción exitosa. O sea, realmente la escritura nos habla de que la unión entre un hombre y una mujer es algo bueno. Es algo bueno cuando obviamente está dentro de la santidad, ¿verdad? Entonces, vean cómo aquí dice, se quedará durante un año. No lo molesten, no le pidan nada, no lo manden llamar a campaña o al ejército para que pueda deleitarse con la mujer que ha tomado y entonces pueda él garantizar la descendencia para su linaje. Ok, el Eterno también prohibió el incesto. Esto es algo que también él empieza a regular, prohíbe también la competencia entre las mujeres y sus descendientes para que dentro de de esta situación de poligamia puedan vivir en paz, algo que no pasó. Levítico 20:14 dice, si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es un incesto. Serán quemados tanto él como ellas para que no haya tal incesto en medio de ustedes. Levítico 18:18, no tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Eso es algo que ya después el Eterno empieza a definir. Esto es algo que no se debe de hacer, evítenlo. Y obviamente, pues eso garantizaba que de alguna manera las mujeres aprendieran a tener, pues ahora sí que una sana convivencia, ¿no? Entre su entorno. Pero vemos cómo el Eterno realmente no prohíbe la poligamia. O sea, estas leyes están regulando que no ocurra situaciones que saquen de todo control y de todo orden, que incluso pues hagan que las mujeres terminen solas. Vemos aquí que el Eterno establece un orden a fin de que el propósito de la descendencia no se vea afectado por una práctica cultural. El concubinato era algo que el hombre haría, incluso a pesar de que se le prohibiera. Entonces era mejor regularlo. Vamos a comenzar a ver a las mujeres que se mencionan en la Biblia como concubinas. La primera que tenemos es, bueno, porque obviamente Adá y Silá son esposas, ¿no? Están mencionadas como esposas de Lamec. Pero vemos que la primera mención de concubina que encontramos es una concubina de Nahor. Ella se llama Reumá o se llamó Reumá. Su nombre significa levantada o enaltecida. Y lo podemos leer en Génesis 22:20. Dice, después de estas cosas se anunció a Abraham, también Milcá ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz su primogénito, Buz hermano del anterior y Kemel padre de Aram. Kesed, Jasó, Pildas, Yidlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milcá a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Tebach, Gaham, Tajas y Maacá. Entonces vean, son 8 y 4. 8 de la esposa y 4 de la concubina. Entonces obviamente se podía hacer un pueblo muy grande con el recurso que ellos ya tenían como cultural, ¿no? De la poligamia. Después tenemos a Bilhá y Silpá, de las cuales también ya hablamos, las concubinas de Jacob, ya vimos su contexto, ya vimos por qué Rachel toma la iniciativa, su esterilidad, igual que Sara. Bueno, ya hablamos de estas mujeres para que consulten los estudios en audio, en iVoox, o también las van a encontrar en el libro volumen 1 del lado femenino de la Biblia. Y después tenemos a la concubina de Elifaz, llamada Timná, que significa restricción. Tenemos esto en Génesis 36:12, dice, Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaf, y dio a luz a Amalek. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaf. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo antes, después, obviamente
podemos hablar de mucha historia, pero vamos a centrarnos nada más aquí en lo que estamos mencionando. Después tenemos a otra mujer que tuvo un hijo con Gedeón que se llamó Abimelech. Y bueno, este hombre, impresionante, ¿verdad? Jueces 8:30 dice, tuvo 70 hijos nacidos de él, pues tenía muchas mujeres. Y la concubina que tenía en Siquem, o sea, en Siquem tenía una concubina, pero a lo mejor tenía otra en otro lado y así donde viajaba, como dicen, como dice el dicho, ¿no? Un amor en cada puerto o en cada estación del tren o en cada aeropuerto, donde sea. O sea, hombres que a lo mejor se movían en diferentes zonas y en cada lugar podían tener un hogar. Bueno, la concubina que tenía en Siquem le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelech. Y si ustedes ven la historia de Abimelech, igual que los descendientes de Esaf, pues se van a dar cuenta de que eran historias de matazón, historias terribles, y obviamente pues esto tiene que ver con todo ese contexto de las pues tradiciones y culturas en las que ellos acostumbraban vivir con tantas mujeres y tantos hijos. Este hombre Abimelech mató a todos sus hermanos excepto uno que se le escapó y quería él quedarse con el trono. Estuvo reinando, si no mal recuerdo, 2 o 3 años y después fue muerto por una mujer. Lo mató una mujer. También tenemos el estudio de la mujer que mató a Abimelech, por si lo quieren estudiar. Después vemos la concubina del levita. Este es un caso que también es impresionante y ustedes analícenlo en diferentes versiones porque vamos a ver, bueno, aquí no lo puse, pero está en Jueces 19:1, vamos a leer esta parte. En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Entonces, pues, en esta situación también fue algo terrible. En unas versiones dice, en otras no, que esta mujer le fue infiel a su esposo y que se fugó con su papá, se regresó. Tenemos el estudio también para que si lo quieren analizar, también está en YouTube. Y este hombre levita no dice si tenía una esposa, o sea, nada más se menciona a ella como concubina, pero este hombre levita regresó, o más bien fue a buscar a su concubina, que no se dice su nombre, para regresarla, dice, para hablarle al corazón y para hacerla recapacitar y para que regresara a vivir con él. Pero después en el camino ocurrió una violación, murió y después fue descuartizada y bueno, una cosa así terrible. Imagínense cómo, a qué grado de maldad llega el ser humano, ¿no? Bueno, para que lo chequen también ese estudio ya lo tenemos. Después tenemos a la concubina de Saúl que se llamó Ritzpah. También tenemos el estudio de Ritzpah en el volumen 1 del libro de las mujeres de la Biblia. También lo tenemos en iBooks, en YouTube creo que no está. Y su nombre significa piedra o carbones calentados al rojo vivo. Eso es lo que podríamos traducir de su nombre. Y lo vemos en 2 de Samuel 3:7, dice, había tenido Saúl una concubina llamada Ritzpah, hija de Aiá, y Abner la tomó. Pero Isbal dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y bueno, esto porque independientemente de las razones, es decir, si este hombre y esta mujer estaban enamorados y pues imagínense cómo una historia, podríamos crear toda una historia así tipo Hollywood y novelesca y todo esto, pero también equivalía, y eso es algo que no hasta donde recuerdo no se menciona, que Abner quisiera usurpar el trono. Esto era como un mensaje cuando un hombre quería usurpar un trono, lo que hacía era tomar a las concubinas y empezar a saquear todo lo que perteneciera al rey, empezar a poner a gente en su contra para entonces pues destituirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos a otra mujer concubina. Vean cómo pues todo lo que pasó, a lo mejor fue violada incluso por Abner, no lo sabemos, ¿no?
Bueno, en Primera de Crónicas es notable la naturalidad con la que se menciona la poligamia en las genealogías. Primera de Crónicas es una genealogía muy larga. Yo solamente voy a leer los versículos en los cuales se menciona a las mujeres que fueron concubinas o esposas. Es importante que lo lean ustedes todo completo. Es importante que analicen el contexto de todo esto. Vamos entonces a leer nada más unas partes, nada más para mencionar esas mujeres. Primera de Crónicas, tenemos en el capítulo 2, comienza con los hijos de Israel, sus 12 hijos, Tamar no era de Judá. Vamos a pasarnos hasta el versículo 18. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 18, dice: Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Yeriot de su mujer Azubá. Esta es su esposa, ¿verdad? Estos son sus hijos, Yeser, Sobab y Ardón. Murió Azubá y Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que tuvo a Hur. Y Hur engendró a Uri y Uri engendró a Besaleel. Después se unió a Hezrón, a la hija de Maquir, padre de Galaad. Tenía él 60 años cuando la tomó por mujer y le dio a luz a Segub. Segub engendró a Yair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galaad. De ahí nos brincamos al verso 24. Dice: después de morir Hezrón, Caleb se unió a Efratá, mujer de su padre Hezrón, la cual le dio a luz a Ashur, padre de Tecoa. Bueno, no estoy poniendo mucho detalle en todos los comentarios que están poniendo en el chat, porque la verdad para mí es muy complicado leer los detalles del chat y aparte concentrarme en los versículos que estamos mencionando. Pero obviamente no estoy mencionando que la poligamia es bíblica y vamos todos a celebrar la poligamia y vamos todos a tener pues a traer esta cultura a nuestra actualidad. No estamos diciendo eso, estamos analizando la historicidad del concubinato en la Biblia y vamos a concluir que es el ideal para el hombre y vamos a concluir con las palabras de Yeshua que nos hace regresar a ese plan original. Entonces les agradezco muchísimo su paciencia. Les agradezco mucho que continuemos escuchando y que al final, cuando hayamos expuesto absolutamente todo lo que por mi parte tengo aquí preparado, pues entonces ya podamos retroalimentar si hay alguna duda también y pues ya complementamos, ¿no? Bueno, después vemos en el versículo 25, dice: los hijos de Yerahmeel, el primogénito de Hezrón, fueron Ram, el primogénito, y Buná, Oren, Osem y Ahías. Yerahmeel tuvo a otra mujer cuyo nombre era Atará, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Yerahmeel, fueron Maaz, Yamin y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Yadá. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abihail, que le dio a luz a Ahban y Molid. Muy bien. Vemos en el versículo 34, dice: Sesán no tuvo hijos sino hijas. Tenía Sesán un siervo egipcio que se llamaba Yarjá, y dio Sesán una hija suya a su siervo Yarjá por esposa, la cual le engendró a Atai. Después en el 46 nos vamos a brincar otro tantito. En el verso 46 dice: Efá, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Masá y Gaes. Harán engendró a Gaes, hijos de Yadai, Rekem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saaf. Maacá, concubina de Caleb, otra concubina de Caleb, dio a luz a Seber, Tirhaná. Engendró también a Saaf, padre de Madmaná, y Seba, padre de Magdená y padre de Gibeá. Hija de Caleb fue Achsa. Tenemos también el estudio de Achsa, la hija de Caleb. Bueno,
Dice después en Primera de Crónicas, pero en el capítulo 7, verso 14, hijos de Manasés fueron Asriel, que le dio a luz a su concubina Aramea. Esta le dio también a luz a Maquir, padre de Galaad. Aquí tenemos otra concubina Aramea. Bueno, entonces, el concubinato es un tema que, como lo hemos estado mencionando, ha causado durante toda la historia de la humanidad división entre las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el plan original. No es el plan original. Dicen por acá que determinaba ser concubina o esposa. Ya estaban destinadas para ser esposa o concubina. Obviamente no era tú vas a ser concubina, tú vas a ser esposa. Era algo que disponía el varón que las tomaba. Si era un hombre que veía en una mujer lo necesario que él considerara, porque obviamente pues esto es algo que podría diferir entre un hombre y otro, ¿no? O sea, un hombre podía ver a una mujer apropiada para poder continuar su propia descendencia, ¿no? Una mujer dentro de su pueblo, una mujer quizá incluso dentro de una familia que conveniera esa unión, ¿sí? O sea, no, era toda una estrategia. De hecho, la verdad de las cosas, y lo vamos a hablar más adelante un poco más a detalle, unirse a una persona es toda una estrategia, ¿sí? Nadie se une con la primera persona que se le pone enfrente y le pide matrimonio, ¿verdad? O sea, es toda una estrategia y los hombres hacían uso de la estrategia para elegir la mujer con la cual iban a formar su linaje que heredaría sus bienes o que heredaría su nombre, ¿no? Que continuaría con su linaje, que sería su descendencia. Obviamente, las demás mujeres que tomaban, tanto segundas esposas como las concubinas, pues también tenían ciertos beneficios, tenían cierta parte, pero no como por ejemplo el hijo primogénito, ¿no? No tenían los mismos privilegios que una mujer que pues era la esposa principal, o sea, y las diferencias, lo que mencionamos justamente al principio era esto, ¿no? Que una mujer esposa era libre, no estaba sujeta a nadie más que obviamente a las disposiciones de la jerarquía en el hogar, que pues era el esposo, el varón, pero los esclavos estaban debajo de ella. Pero en el caso de las concubinas eran esposas que estaban sujetas a las disposiciones de las otras esposas o de la esposa principal. Ajá. Una era libre y las otras, las concubinas, eran esclavas. Entonces, vemos cómo todo este tema del concubinato pues siempre causó devastaciones en las familias. Recordamos a Sara y Agar, recordamos a Lea y Rachel, recordamos a Haná y Peniná, recordamos a las mujeres de David y etcétera, ¿no? Y es que era algo muy importante el asegurar cada quien su futuro. O sea, las problemáticas que tenían entre las mujeres no era porque, ay, es que ella es más bonita que yo, ¿no? No era, ay, es que, no sé, ella tiene las mejores prendas que yo y no, o sea, el hombre que desposaba más de una mujer, pues obviamente tenía que darles a todas por igual, tenía que ser justo, pero lo que ellas estaban peleando en realidad era que querían asegurar su futuro y el de sus hijos, el de sus propios hijos. No podemos dejar de mencionar aquí que siempre hubo mujeres que veían los beneficios de estar con cierto hombre. Ajá. Hombres que eran poderosos, hombres que eran ricos, hombres que por supuesto pues era necesario trabajar para que ellas pudieran tener como que cierto beneficio y era hacer uso de la astucia, ¿no? A ver, déjenme ver rápidamente por acá lo que nos están poniendo. Dice, también Elcana tuvo dos mujeres, Haná y Peniná. Elcana y Haná fueron los padres del profeta Samuel. Sí, así es. Él también tuvo esas dos mujeres. También están los estudios de Haná y Peniná, por ejemplo, si los quieren checar.
no se pedía opinión, ellos las tomaban. Sí, y la verdad es de que aunque ellas no decidían con quién iban a estar, los padres de estas mujeres siempre se aseguraban de que fueran de que fueran hombres que convenieran para estas mujeres. O sea, no crean que agarraban cualquier hijo de vecino, como decimos por acá, y le daban a sus hijas. O sea, no. Y realmente eran hombres, incluso cuando las vendían como esclavas, se aseguraban de que no les faltara nada, de que estuvieran bien. O sea, no era nada más así como, digo, yo sé que nos cuesta trabajo entender esto, ¿no? Pero no era nada más así como que agarrarlas y como si fueran cachorritos o como si fueran, no sé, objetos. O sea, no, la verdad es de que sí había toda una estrategia detrás y las mujeres sabían los beneficios que podían tener ellas y sus descendientes al unirse con cierto varón. La verdad es de que no vemos en la escritura mujeres que hayan renegado o mujeres que se hayan rebelado en contra de este sistema polígamo. Lo único que vemos es que eran parte de él, que se crearon sus propios métodos para ganar más terreno que las demás mujeres. Y como ejemplo podemos recordar a Lea y Rachel, ¿verdad? Que estaban peleándose por a ver quién tenía más hijos, pero sobre todo quién ganaba más aceptación de parte de Jacob. Dicen por acá, es una pena por las mujeres en ese tiempo. Pues sí y no, porque hoy en día, como les dije hace un momento, la verdad es de que hoy en día todavía se vive un concubinato que se conoce con otros nombres, pero ahorita lo vamos a analizar. Entonces, imagínense cómo estas mujeres pues tenían que hacer uso de estrategias, tenían que hacer uso de astucia. O sea, ellas, por ejemplo, los hombres no tenían ejércitos con mujeres, por ejemplo, no tenían la fuerza las mujeres no tienen la fuerza que tienen los hombres. Aún así, las mujeres han logrado sobresalir gracias a su astucia, ¿sí? Gracias a poder tener como esa capacidad de manejar las situaciones. La verdad es de que la mujer no ha sido ese ser de luz, como dicen por ahí, que el feminismo proclama. O sea, para el feminismo, la mujer es la única oprimida aquí. Para el feminismo, la mujer es la única que está sufriendo aquí, la única que está en desventaja aquí, porque obviamente las mujeres feministas quisieran poder tener el derecho, y lo ejercen, aunque no lo tengan a lo mejor legalmente, lo ejercen, de poder tener más de un hombre en sus vidas. O sea, la verdad es de que es algo que todavía se practica. Entonces, la mujer feminista, con la mentalidad feminista, se queja, obviamente con cierta razón, del trato inadecuado que se les ha dado a las mujeres de parte de la comunidad masculina machista, ¿no? Pero la verdad, no podemos generalizar. Cuando nosotros analizamos estas situaciones en las diferentes culturas, no en todas las culturas los hombres han sido opresores y han sido violadores y han sido, o sea, los hombres, por ejemplo, no están con una trata de personas con las mujeres que toman y que dejan. Realmente esto solamente se ha dado en ciertos sectores, en ciertas culturas, y es por eso que se ha generalizado, y las mujeres pues han levantado sus voces cuando han estado inmersas en ese tipo de sociedades que a veces pues ellas mismas, por cultura o por herencia o por lo que ustedes quieran, pues han tenido que ser parte de, ¿no? Pero no mencionan que también han sabido la gran mayoría salir beneficiadas del sistema patriarcal que tanto relegan, ¿verdad? Que tanto critican. Los propios hombres se aseguraban de elegir los mejores maridos para sus hijas. Para ellas era mejor aceptarlo que quedarse solas y sin hijos en el futuro. Tan importante era la descendencia que no se negaba a aceptar el hombre que el padre les eligiera. Ellas crecían con la mentalidad en la que sabían que ellas iban a formar parte de un linaje que un hombre iba a fundar y que juntos iban a crear una sociedad, una familia. El problema viene cuando nos referimos a esas
sociedades machistas que abusaban de, por decirlo, esos privilegios de su género, como es lo que pelea el feminismo, y es cuando viene el reclamo de las mujeres, pero más que por la dignificación de la mujer, si lo analizamos, ha pasado de una lucha en contra de del machismo, perdón, acerca del abuso hacia las mujeres, a una lucha de poderes. Ha pasado a una lucha de dominio, o sea, ya no es de que, bueno, yo quiero respeto y yo respeto también al varón, no, aquí ya es de que muchas mujeres ya lo que están buscando es no solamente estar igual que el hombre, sino incluso encima de él. Sí, nuestras leyes incluso no están equitativas, o sea, en muchos, por ejemplo, en muchos casos de crímenes, mujeres tienen una sentencia más corta que hombres. Entonces, ha habido una lucha más por dominio, por poderes y no tanto por una igualdad de un derecho al respeto mutuo, que es lo que obviamente nosotros vemos como original en la escritura. Entonces, después de que la mujer logra, en la mayoría de las sociedades y sobre todo en las occidentales, liberarse de ese yugo masculino que decidía quién sería su esposo, porque ya hoy en día, no hace mucho tiempo, o sea, no hace muchas generaciones, yo creo que podríamos hablar de 2 generaciones en las que todavía se les elegía los esposos a las mujeres. Yo creo que mujeres, y bueno, estoy hablando aquí en México, a lo mejor en otros países esto es algo que se erradicó hace más tiempo, pero aquí en México, bueno, yo creo que todavía existen culturas dentro de nuestra misma sociedad en las que se siguen eligiendo a los esposos de las hijas. Pero vamos a pensarlo en nuestro modernismo que estamos viviendo y que la realidad es de que la mayoría de las que estamos aquí presentes hemos decidido con quién íbamos a estar, y la mayoría de los hombres que puedan estar aquí presentes o sus esposos de ustedes también tomaron esa decisión propia, cada uno, de estar juntos. O sea, ya no es tanto como nosotros lo veníamos viendo en las generaciones pasadas. Entonces pasamos de esas generaciones en las cuales los padres elegían con toda razón y con todo entendimiento y con todo cuidado, generalmente. Yo sé que no vamos a generalizar, yo sé que había padres que por dinero o por conveniencia daban a sus hijas a hombres terribles. Eso ha ocurrido siempre y eso es algo que es parte de la maldad humana, pero también es algo que no está en todo, o sea, no es lo que ha acaparado a toda la sociedad, o sea, solamente han sido ciertos grupos o ciertas personas que crecieron pues de cierta manera, ¿no? Con violencia, qué sé yo. Entonces pasamos ya a una época de romanticismo en el que la mujer sigue haciendo uso de su astucia para ganar al mejor partido. O sea, yo no sé quién ha escuchado esta expresión, yo la escuché mucho, de que no, es que tú, por ejemplo, asegúrate de agarrarte un buen partido, refiriéndose a un hombre que tuviera un buen estatus social, que tuviera, que viniera de una familia pues bien acomodada, con dinero, que pudiera garantizar que tuviera, por ejemplo, el sustento sin ningún problema, herencias, etcétera, ¿no? Renombre incluso, o sea, para eso las mujeres pues hacían uso de su astucia para ganar el mejor partido. Y es algo que no hace muchas generaciones vivíamos. Todavía aquí en México las madres eran las que tomaban a las hijas y las acercaban a los lugares en donde había, por ejemplo, reuniones de la alta sociedad para que pudieran lograr relacionarse con una persona importante y pudiera garantizarles, como dicen, un buen partido. Al menos esa era la idea que a toda mujer se le transmitía y la verdad es de que se le sigue transmitiendo. Y es lo que conscientemente todas las mujeres hacemos. O sea, nadie se une a un hombre a ciegas. Así lo conocí, me pidió matrimonio y sí, nos casamos. O sea, no, la verdad es de que todas las generaciones, y es algo natural, todos hemos considerado y todas las mujeres han considerado que ese hombre con el que están pues sea un esposo, como se dice, que le pueda asegurar un buen futuro. Incluso aquí en México hay una obra teatral basada en este tema,
en el cual pues se muestra una realidad que viven muchas mujeres y dicen, no seré feliz, pero tengo marido. O sea, muchas mujeres todavía viven con esa idea que pudiesen acaparar a un hombre que les garantizara una buena posición social, una buena posición para sus hijos, un futuro asegurado económicamente hablando, es lo que básicamente importa para las personas promedio. Y cada quien se enfocaba en su rol y normalmente todos esos matrimonios funcionaban bien, normalmente. Obviamente sabemos que había o han habido parejas, matrimonios, uniones que pues no ha surgido bien la situación, que han habido pleitos, que ha habido abuso, etcétera, ¿no? Pero la verdad es de que muchas de las uniones en las cuales se inculcaba a los hijos que se iban a casar con la persona que papá decidiera y que los hijos eran criados, los varones, para respetar y amar a sus esposas aunque no las conocieran, y las mujeres para aceptar y amar al esposo aunque no lo conocieran, eran uniones que funcionaban, porque cada quien estaba enfocado en su rol y era cuestión de educación que obviamente se fundamentaba en el respeto hacia la otra persona. No era el caso de todas las sociedades y solo por eso, obviamente, mujeres que estuvieron inmersas en ese tipo de sociedades violentas y machistas es que surgen todas estas pues movimientos de la mujer, ¿verdad? Entonces, es cuando la mujer elige con quién casarse que empiezan a ocurrir en nuestra sociedad cada vez más decepciones y rupturas. No estoy diciendo que ya vamos nosotros a elegir a los esposos de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que ellos no van a decidir, no tienen voz ni voto, y vamos a hacerlo todo como hace 1000 años. O sea, realmente lo que nosotros estamos viendo aquí es que era muy importante el consejo y la visión que tenían los padres, que centraba a los propósitos de una mujer o de un hombre en su unión futura. Pero hoy en día las mujeres ya no tienen esa educación, ni los hombres tampoco. O sea, hombres, mujeres, ya en estas culturas ya crecemos con una mentalidad en la que te vas a topar con quién sabe quién o quién sabe quiénes, y te va a tocar, pues ahora sí que elegir de entre esos o de entre esas, esperando que te vaya bien. Y lamentablemente surge mucho las uniones en base a las corazonadas, surge mucho en base a, es que me trata muy bonito, es que es bien detallista, es que me habla bien, es que me abre la puerta del carro, es que, no sé, o sea, actitudes de pronto un poquito más externas, ¿no? Sin proyectarlos o sin analizarlos o visualizarlos como padres de sus hijos o como madres de sus hijos y como esas personas con las cuales van a crear un proyecto de vida, ¿no? Se elige en base a un enamoramiento y no a un razonamiento que pues es pensado para este proyecto tan importante. Es algo como más romántico y más para quienes vieron esas que son películas o series de Romeo y Julieta y todo eso. O sea, híjole, eso como aviva, o La Cenicienta y su príncipe azul. O sea, todas esas cosas empiezan a crear como un adoctrinamiento de que las mujeres se dejen llevar más por lo que les dicen, por cómo las tratan, y entonces acceden a hombres que a lo mejor no eran los correctos, y los hombres que son educados sin moral, sin respeto, sin temor de lastimar a la otra persona, sin empatía, sin amor, pues obviamente les dan a las mujeres lo que ellas quieren, que es un buen trato, para, como decimos acá en México, ligárselas, nomás para acapararlas, para casarlas, y al rato las tratan mal, sale el ogro que llevan dentro, y es que él no era así cuando éramos novios, y todo este problema viene por la falta de instrucción. Y una cosa ha llevado a la otra. Ni la poligamia, ni el concubinato, ni todas estas situaciones reguladas incluso podían traer una estabilidad. Tampoco lo que vivimos hoy en día con nuestra sociedad,
Pero la verdad es de que entre la sociedad de antes y entre la sociedad de ahora estaba más regulada antes, porque ahorita le pese a quien le pese, le valga a quien le valga, hombres toman mujeres, las embarazan, las botan, las dejan, mujeres al rato están batallando porque están solas, mujeres se unen a un hombre porque las trató bonito y empiezan unas de historias. ¿Por qué? Pues porque obviamente no hay instrucción. Entonces, nuestra sociedad siempre ha estado cada vez con un tropezón tras otro, tras otro. El príncipe se convierte en bestia. Así es, bueno. Bueno, a ver, el concubinato de antes es el noviazgo de hoy. A ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes pueden ver lo que ustedes pueden relacionar al concubinato con lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad que conocemos como noviazgo. A ver, mientras contestan voy a tomar agua, ¿eh? Porque aquí voy a ir a un comentario que vi más arribita. En el que dicen, es que pobrecitas de las mujeres de antes, ¿no? Qué pena. Y sí, o sea, uno dice, oye, pues sí, ¿cómo vas a querer compartir tu marido? O sea, obviamente no. Eso es algo que no cabe, eso es algo que nadie quiere, eso es algo que a nadie le gustaría. Yo no hubiera querido vivir en esas épocas y todas decimos lo mismo, ¿no? Pero vamos a analizar, ¿el concubinato será el noviazgo de hoy? ¿Estaremos en nuestra sociedad viviendo un concubinato moderno? A ver, dicen que sí, otras dicen que no. Está peor hoy en día, dice por aquí. Bueno, fíjense lo que legalmente se conoce como concubinato. Dicen por acá, sí, hoy en día es peor. Sí, definitivamente hoy en día es peor. Definitivamente que sí. El concubinato es donde dos personas conviven haciendo vida marital, pero no se hayan unidos en matrimonio. Ajá. Hoy es diferente, dicen por acá, dicen que sí, dicen que sí. Ok. Ok, el concubinato es donde dos personas conviven haciendo vida marital, pero no se hayan unidos en matrimonio. Se le conoce como unión libre cuando viven en la misma casa, pero también se le conoce noviazgo cuando viven cada uno en casa de sus padres o viven solos cada quien, pero mantienen una relación íntima, sexual y afectiva. Dicen por acá, antes por lo menos los varones veían por las mujeres, exactamente. Ahora no. Podría ser el famoso amigos por derecho, dicen por aquí. No sé, dicen por acá también. Bueno, novia, concubinato. Bueno, aquí ya van a salir las nuevas definiciones. Vean, esto es algo que les voy a leer. Me estuve por ahí inmiscuyendo en los términos legales de diferentes países, entre esos Uruguay y México. Ajá. Y esto que les voy a leer es algo que está dentro de los marcos legales de los países. También se llaman novios aunque viven juntos. Sí, sí es cierto, se llaman novios aunque vivan juntos, pero la gente en promedio lo conoce como unión libre, ¿no? Bueno, vean lo que les voy a leer por acá. El concubinato se define como una unión sexual de un hombre y una mujer que viven en privado y públicamente como si fueran cónyuges sin serlo, libres de matrimonio y sin impedimento para poder contraer el matrimonio y que tiene una temporalidad o que tienen un hijo. Ahorita lo vamos a explicar. El concubinato dentro de un marco legal se define como la unión libre entre un hombre y una mujer solteros con intención de cohabitar y establecer una relación duradera y permanente, dando lugar a diversos derechos y obligaciones equiparables a los que se derivan del matrimonio, como alimentos, derechos sucesorios, siempre y cuando se reúnan los requisitos siguientes.
¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, haber vivido juntos por un periodo mínimo de 3 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones, o haber procreado un hijo en común, no siendo necesarios los 3 años a que se hizo mención. Y la tercera, no tener varias concubinas o concubinarios, porque también hay concubinarios, Si con una misma persona se mantienen varias uniones del tipo antes descrito, a ninguna se reputará concubinato. Bueno, con esto en mente, podemos afirmar que, y según lo que venimos hablando sobre el feminismo, por ejemplo, aunque la mujer ha reclamado ciertos derechos y beneficios de parte de la sociedad masculina, ha sido partícipe de un tipo de concubinato moderno que hoy ha llamado noviazgo. Pero es exactamente igual a la práctica antigua, o peor, como dicen por acá, porque finalmente no está para nada regulado y está completamente dejado a las concupiscencias de los hombres y las mujeres, ¿no? Nos guste o no, las mujeres forman parte de una sociedad en la que difícilmente tendrán la libertad de elegir a un hombre que nunca antes hubiese estado con otra mujer. Ni siquiera las mujeres mismas hoy en día han decidido ser para un solo hombre. Nuestra sociedad está entregada al libertinaje y la promiscuidad, intentando protegerla bajo la bandera feminista de la libertad sexual. Es que yo tengo derecho de acostarme con quien yo quiera, yo tengo derecho de probar, incluso si quiero conocer otras cosas. Concubinarios se le llaman a los hombres que viven con una mujer sin estar casados con ellas. Entonces, pues imagínense, o sea, por eso es muy importante instruir a nuestras hijas con una mentalidad basada en la unión en santidad con un solo hombre y a los varones con una sola mujer. Esto es cuestión de la educación. Y como en todas las generaciones de la humanidad, un hombre concubino se le llama concubinario. Como en todas las generaciones, el pueblo de Israel siempre abusó de todas estas prácticas sociales, dejó de lado lo moral, la lealtad de la unión, y entonces el Eterno exhorta a su pueblo a dejar la poligamia, a dejar de estar tomando mujeres y estarlas desechando por otras. Dice que para ver si funciona y no pasar por divorcio, es lo que se cree. Ay, sí, vamos a vivir juntos a ver si funciona, para que pues al rato, si no funciona nos separamos y así nadie queda como divorciado, pero ahora sí que técnicamente hablando es como un divorcio. Es un divorcio que no es legal, o sea, no está con papeles firmados, pero la verdad es de que sí es un divorcio porque ya hubo una entrega de una persona a otra. Entonces, es una separación. Y obviamente aquí, dependiendo, hablando de términos legales actuales, dependiendo del tiempo en el cual estuvieron unidos o dependiendo si tuvieron un hijo, tienen derechos y obligaciones legales aunque no haya un papel firmado. O sea, si una pareja tiene más de 3 años unida, ya tiene los beneficios o los derechos, las obligaciones que tiene una pareja casada legalmente, como la manutención, como el caso cuando adquieren bienes posteriormente y después se separan y todas estas cuestiones legales, ¿no? Entonces, o si no tienen los 3 años, pero tienen un hijo de por medio, ¿verdad? Entonces también se hacen acreedores a estas leyes que regulan esa unión, aunque no haya un papel firmado. Pero finalmente es algo que se sigue viviendo. Nada más que antes los hombres pues eran más, pues ahora sí que eran más leales y más capaces de mantener a las mujeres que querían tener, ¿no? Y mantenerlas a todas bien y no disminuir a ninguna. Hoy en día pues lamentablemente los hombres ya carecen de toda
Bueno, no los hombres, porque, ay, perdón, o sea, no todos, la verdad es de que, o sea, qué mal, ya estamos generalizando, ya ven, ya nos intoxicamos con este pensamiento feminista. No, no todos los hombres, o sea, esto es un sector nada más en una sociedad que es lo que viven, como crecen, como son educados algunos niños, varones, algunas niñas. Es como, por ejemplo, decían antes, ¿no? Dicen por acá hasta los divorcios voluntarios son más baratos, tienen promociones. Es como dicen, si tú quieres encontrarte a un buen hombre, a un hombre responsable, a un hombre que no sea bebedor, a un hombre que sea trabajador, que sea esforzado, pues no lo vas a ir a buscar al antro o al bar, o no te vas a ir a meter a un lugar en donde pues solamente van hombres ociosos a derrochar dinero, para después casarte y quejarte porque tu esposo tira la quincena en bebida y no en la manutención de la familia, ¿no? O sea, una mujer tiene que pensar en dónde o en qué círculo social va a encontrar a esa pareja y viceversa, ¿no? También los hombres. Entonces, pues es algo que es simplemente tenemos que hacer uso del sentido común. Y no todos los hombres son iguales, o sea, hay hombres muy esforzados, hay hombres muy trabajadores. Lo lamentable es que haya mujeres que no sepan valorarlos, ¿verdad? Que haya mujeres que no sepan corresponder a esos hombres y que quieran vivir una libertad y que tiene de malo que yo salga con mis amigos o que tiene de malo que esté, no sé, que me vaya a la fiesta sola, porque tengo que ir contigo a todos lados. O sea, eso es algo que se vive hoy en día. Creen que se atan y que no quieren vivir pues como esclavas de un hombre y creen que tienen ese derecho a la libertad de divertirse a pesar de que estén casadas y se pierde la lealtad, se pierde el respeto y pues obviamente hombres no quieren mujeres así, ¿no? Ni mujeres quieren hombres así. Entonces, pues no generalicemos, seamos conscientes de que hay muchos hombres y hay muchas mujeres que se esfuerzan en pasar por todas esas circunstancias difíciles que todas las parejas pueden llegar a vivir, pero perseverar en el respeto y en el amor mutuo. Bueno, volvemos a la exhortación de el Eterno hacia su pueblo cuando empezaron a dejar a sus mujeres de pacto por otras mujeres. Así es, Gaby, una dicha encontrar a un varón temeroso del Eterno, es una bendición. Malaquías 2:14 dice, y vosotros decís por qué. Bueno, lean por favor después el contexto, si tienen sus Biblias por ahí, después de la leída a lo que antecede, porque es muy importante también, pero no me quise como ampliar mucho. Dice, ustedes dicen por qué. Está hablando aquí, como resumen les comento, les está juzgando a los levitas que empezaron a dejar a sus mujeres y se unían con unas mujeres que no eran ni siquiera del pueblo y que pervertían todo derecho y que ya no eran rectos, ¿verdad? Dicen, y ustedes dicen ¿por qué? Porque el Eterno es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu? Y este uno que busca una posteridad dada por el Eterno. Guarda pues tu espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el repudio, dice el Eterno Elohim de Israel, al que encubre con su vestido a la violencia, dice el Eterno Tsebaot. Guarda pues tu espíritu y no cometas tal traición. Yeshua, en su venida, siguió con este mismo mensaje de Teshuvá al pueblo, el cual incluía volver al diseño original que era la monogamia, que era varón y hembra los creó. Vamos a leer Mateo 5:31. Dice, también se dijo que el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, que fue el que mencionamos de Deuteronomio, una mujer que estaba desposada por un hombre y antes de que se consumara ese matrimonio, esa mujer fornicaba, se unía a otro hombre, que obviamente no era el hombre de su pacto. Entonces esa mujer podía ser repudiada, podía ser divorciada y ese hombre podía tomar a otra mujer por esposa. Entonces dice, a no ser por causa de fornicación la hace ser adúltera
y el que se case con una repudiada comete adulterio. Después vemos en Mateo 19:3, y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Yeshua respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que el Eterno unió, no lo separe el hombre. Le dijeron pues: ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Les dijo: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. O sea, si un hombre repudia a una mujer que no cometió fornicación, ¿sí? O sea, que no se unió con otro hombre cuando estaban desposados antes de la consumación de esa unión, y si ese hombre se casa con otra, entonces también comete adulterio y hace adulterar a la otra mujer con la que se casó. También los enviados de Yeshua daban instrucción a Israel a volver al Eterno, y a todos los extranjeros que se acercaban a la fe, que dejaran sus prácticas antinaturales. El mensaje siguió siendo el mismo. Vemos en 1 Timoteo 3:1, dice: si alguien desea dirigir una iglesia, una congregación, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. Vean cómo aquí el Eterno, a través de sus profetas, del Mesías y después de los emisarios del Mesías, empiezan a enseñar el original, el plan original, del cual la humanidad se desvió. Se desvió de ese diseño que el Creador hizo para beneficio del hombre, el cual obviamente era varón y hembra. No hay aquí una muestra más grande del poder del Creador, del Todopoderoso, y de su amor para con todos nosotros, que haber enderezado lo torcido, aún en contra de la naturaleza. Imagínense tantos siglos, tanto tiempo de culturas que veían la poligamia como algo normal. Mujeres que para esas alturas ya estaban completamente habituadas a tener que aceptar el día en que un hombre les dijera: voy a tomar otra esposa. Mujeres que simplemente pues tenían que aceptar eso sin decir nada. Y el Eterno viene por medio del Mesías a establecer todo, y a nosotros que veníamos de generaciones degeneradas, de generaciones desordenadas, pero que ya venimos a la fe, entonces ahora estando dentro de la fe, nos empieza a reformar esa mentalidad que nos moldeó el mundo, y nos empieza a decir: ahora apártate en santidad. Incluso Shaul da las recomendaciones, que si hay una pareja que es su segunda o tercera esposa o esposo, y así vino a la fe, quédese en santidad. ¿Para qué? Para que no se continúe una profanación en la vida de estas personas. Obviamente sabemos que en nuestros contextos culturales podemos venir arrastrando cantidad de actitudes, cantidad de pues costumbres, ¿no? Pero venimos a la fe y tenemos que empezar a desechar todo aquello que no corresponde a lo que el Eterno estableció en el principio, varón y hembra. Ya no cabe el que: ay, no, es que mi esposa no quiere guardar Torá, me voy a buscar una que sí quiera guardar Torá. O: ay, es que me casé por medio de la iglesia católica y eso no cuenta, me tengo que casar con otro hombre por medio de la ketubá y de la jupá. No, o sea, guárdate en santidad, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña la Biblia,
Eso es lo que nos enseña la Escritura, eso es lo que nos enseña el Mesías. Si alguien quiere aportar algo diferente, hágalo, pero susténtelo con la Escritura, confírmelo con la Escritura, para que entonces pueda sustentar si es propio que las personas, que las almas que venimos a la fe, por medio de Yeshua, podemos seguir viviendo en el desorden inmoral con el cual a lo mejor vivíamos antes. Ajá. El Eterno, por medio de sus siervos los profetas, el Eterno por medio de Yeshua nos está mostrando la manera correcta de vivir. Yo sé que eso a mucha gente no le gusta porque pues evidentemente quieren seguir viviendo en desorden. O sea, no compromisos, no responsabilidades. Eso es algo muy fácil. Es muy complicado el tener que negarse a uno mismo para vivir en shalom, en plenitud con otra persona. Puede llegar a ser muy complicado cuando tenemos mucho ego. El ego, el yo, el para mí, mío, todo lo que a mí me pueda beneficiar y lo que a mí me pueda dar, es lo que me impide el darle a otra persona un beneficio, ¿no? Solamente estamos pensando en un beneficio propio. Si a mí me gusta, si a mí me trata bien y si a mí me conviene. Y si no, pues nos separamos y cada quien por su lado, así de fácil. Y es la mentalidad del mundo. Ajá. Y lo que sea que estemos pasando, obviamente nosotros tenemos que ver en la Escritura cuál es el camino que tenemos que seguir. El Eterno nos llama a Shalom, dice Shaul, a paz los llamó el Señor por medio de Yeshua, nos llamó a santidad, y si hay algo que no va conforme a ese orden, hay que alejarnos de eso. Dice por acá, esta semana me preguntaron si una mujer que sufre violencia psicológica debe seguir casada. Esa pregunta es tan frecuente. Oye, si a mí me medio matan ayer porque me golpeó mi esposo, entonces me tengo que aguantar. O sea, es una pregunta muy recurrente. Yo no sé por qué no puede haber sentido común para ver en la Escritura que obviamente el Eterno nunca va a permitir eso y que una mujer no tiene por qué permitirlo. Que si estamos hablando de los hombres machistas que mencioné yo, de ciertos grupos en las sociedades, y lamentablemente mujeres se han unido a este tipo de hombres, pues por las causas que sea, o porque se los impusieron, o porque se enamoraron y se dejaron llevar, por lo que sea. Pero si las están maltratando, obviamente no pueden seguir unidas a un hombre que las esté tratando así. Miren, esas preguntas son tan de pronto fáciles de contestar, pero al mismo tiempo se vuelven complejas porque se tienen que analizar tantas circunstancias. Porque yo puedo responderles eso porque es algo que es obvio. O sea, si yo tengo la capacidad de alejarme de un hombre que me está maltratando y que me va a causar un mal a mí y a mis hijos, pues lo voy a hacer. Pero a veces las mujeres intentan eso, pasan por circunstancias diversas, tienen que recurrir incluso a la ley. O sea, son tantos casos tan diversos y es algo que se tiene que analizar de una forma tan particular. Pero sí, en general sabemos que el Eterno no va a permitir que una mujer ni un hombre sufra el abuso de parte de otra persona. Eso no es algo que vemos en la Biblia, ni siquiera dentro de la poligamia. Entonces, el Eterno nos revela por medio de su palabra la fe pura, pero también nos ha mostrado con su instrucción la manera correcta de dirigir nuestras vidas en todos los aspectos, en todos. No solamente en lo que vamos a comer, no solamente en lo que vamos a ver, en lo que vamos a escuchar, en con qué personas nos vamos a relacionar, en los aspectos maritales, en todos los aspectos. Pero justamente todo eso era necesario que la humanidad cayera hasta lo más bajo para poder apreciar la gran obra que ha hecho el Eterno en nosotros. Hombres que desposan a más de una mujer, mujeres que aceptan compartir un hombre, hijos que crecen en medio de rivalidades. O sea, imaginar esa vida cuesta trabajo, ¿no? Pero gracias al Eterno que nos ha hecho regresar nuestras mentes y corazones al propósito original, el cual es perfecto. Ajá. O sea, realmente todo lo que nosotros estamos viendo en la Escritura y lo que estamos mencionando con respecto a
a todo lo que vemos en las mujeres que pasaron por la poligamia y el concubinato y todos estos aspectos, son aspectos históricos que nos demuestran hasta dónde el hombre fue capaz de llegar y de dónde el Eterno está rescatando a nuestra humanidad para restaurarnos por medio del Mesías Yeshua. Por eso Shaul dice, las cosas viejas pasaron, no puedes seguir viviendo como una persona del mundo, con las costumbres del mundo, con el desorden del mundo, con la inmoralidad del mundo, con la idolatría del mundo. Tienes que cimentar tu vida en el orden establecido por el Eterno. Y si se trata de estar con una persona, hacerlo en santidad, hacerlo así, en orden. Si la misma ley dice, ya después de 3 años de cohabitar, ya eres un marido y mujer. O sea, aunque no hayan firmado papelito, entonces, ¿por qué quererse desafanar de los propósitos que tiene la unión, que es la procreación, que es el cuidado mutuo? O sea, realmente es algo que simplemente la gente que no lo quiere hacer es porque le gusta nada más satisfacer su carne, ¿sí? Hombres y mujeres. Y sean las circunstancias que sean, el Eterno nos llama al orden. Y hasta que pongamos orden, va a haber shalom en la mente y en el corazón de esas personas. Dice por aquí, hoy bien como malo, ay, se me movió. Hoy bien como malo que se ocupe de su rol y la mujer, ya que hay una mezcla de malentendido que el mundo da y una falsa religión. Porque ponen en peligro su integridad y las de sus hijos hasta las vidas. Exactamente, o sea, una mujer que está en peligro tiene que buscar ayuda, definitivamente. Habría que ver a qué le está llamando violencia psicológica, porque si es en un contexto feminista es muy difícil. Eso es otro punto importantísimo, qué bueno que lo mencionó Sonia, porque es un punto importantísimo. ¿Cuántas cuántas denuncias falsas, cuántas denuncias falsas han habido en las últimas décadas? ¿Cuántas mujeres que se han beneficiado de sus esposos y después se han deshecho de ellos? Incluso los han asesinado. ¿Cuántas mujeres que han dejado a sus hijos con sus esposos para irse con otro hombre? Esas cosas pasan, ¿eh? No solamente en las novelas, no solamente en las películas, eso es algo que pasa en nuestra sociedad y las mujeres están victimizándose y se han victimizado para obtener beneficios legales, pero han abusado de esos beneficios legales y han hecho uso de ellos para salirse con propósitos propios. Entonces, efectivamente, por eso les dije hace un momento con la pregunta, no podemos responder así nada más en general, no, pues ya que lo deje y punto. Es que hay muchas circunstancias que pueden rodear una situación, una denuncia, que puede ser, que puede no ser, que por ejemplo, no sé, como dice Sonia, ni siquiera la está violentando, a lo mejor es nada más porque no la deja salir con los amigos y le dice, quieres irte de fiesta y hacer otras cosas, y o sea, a veces las mujeres así son y son bien astutas. Dicen por aquí, hombres y mujeres temerosos del Eterno, fieles, así es. Ha habido hombres severamente castigados por mujeres paranoicas que construyen delitos, exactamente. Así es. Entonces, pues bueno, aquí el tema, esta aportación, este análisis sobre el concubinato, sobre la poligamia, que es un tema complicado de entender para la mentalidad moderna. Y es un tema que tampoco tendríamos que, no tenemos que verlo como algo que aceptar dentro de su regulación, porque Yeshua fue muy claro. Desde los profetas era muy claro, el Eterno creó un hombre y de él creó a una mujer para que se unan y sean uno, no más. Así que con eso nos quedamos, con eso concluimos con las palabras de Yeshua y que el Eterno nos ayude a perseverar en su instrucción.